¿Cómo están todos? En esta oportunidad voy a hablar todo lo que tiene que ver con el despido discriminatorio. Y vamos a analizar diferentes aspectos prácticos propios del despido discriminatorio y cómo se puede llegar a implementar en la práctica. Cuando hablamos de discriminación, en realidad nos estamos refiriendo a un concepto bastante complejo, porque en realidad, como fui aprendiendo a lo largo de mis años en la facultad, en realidad la discriminación puede ser interpretada desde un aspecto positivo y desde un aspecto negativo. Desde un aspecto positivo, pensemos que nosotros a lo largo de nuestra vida realizamos ciertas discriminaciones o discriminamos mediante ciertas acciones u omisiones. Por ejemplo, nosotros podemos establecer categorías, discriminar por determinados parámetros, pero esto es una discriminación, podríamos llamarla positiva. Es decir, por ejemplo, en una facultad puede decirse que un alumno sacó una nota determinada, otro alumno sacó otra nota determinada y de alguna forma hay una suerte de discriminación con respecto a las notas. O por ejemplo también cuando se establecen ciertas categorías dentro de un trabajo, cierto orden jerárquico, se realizan determinadas discriminaciones con respecto a la estructura organizativa, que tienen que ver con parámetros o criterios relacionados razonablemente o en algunos casos arbitrariamente con la idoneidad de los trabajadores. Pero la realidad es que también la discriminación puede tener un carácter negativo y en ese supuesto caso la discriminación puede llegar a darse por motivos ideológicos, por motivos de sexo, por motivos de cuestiones religiosas. Así, en este sentido, estas discriminaciones negativas pueden ser relacionadas directamente con la irracionalidad o con la arbitrariedad, porque no hay un criterio racional que permita desarrollar estas discriminaciones de carácter negativo, porque son arbitrarias, irracionales y contrarias a toda lógica. La realidad es que cuando nosotros analizamos a la discriminación tenemos que referirnos directamente a la ley 23.592, que es la famosa ley antidiscriminación del año 1988. Es una ley que de alguna forma podemos llamarla un poco antigua, un poco desfasada o un poco que se dictó en un contexto que no tiene nada que ver con la realidad que nos toca vivir en la actualidad. Sin embargo, es una ley que a los laboralistas nos puede ayudar bastante para aplicar ante situaciones de discriminación en el ámbito laboral. Así, esta ley, ya en el artículo primero, establece que los actos u omisiones discriminatorios por motivos de raza, sexo, religión, por cuestiones gremiales o ideológicas, en realidad podrían llegar a dar lugar a que el damnificado reclame determinado monto de dinero en concepto de daños materiales o daños morales. Entonces, primer elemento, daños materiales y daños morales que podría llegar a reclamar el damnificado. Ahora, ¿qué pasaría si el damnificado por determinadas acciones u omisiones discriminatorias en realidad no realiza ningún tipo de reclamación en sede judicial, por ejemplo, o en sede administrativa? Entonces, si el damnificado que se vio perjudicado por un acto discriminatorio, por ejemplo, no realiza ningún tipo de reclamo, entonces este tipo de daños materiales o daños morales tampoco va a adquirir ningún tipo de virtualidad. La realidad es que también tenemos otras disposiciones normativas como el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que las discriminaciones pueden estar relacionadas directamente o estipuladas en esa norma. La realidad es que una herramienta central en los actos u omisiones discriminatorios propios de los ámbitos de trabajo tiene que ver con esta ley, la ley 23.592. Y se han debatido, se han dado lugar a diferentes cuestiones, porque la discriminación es una situación o es un acontecimiento realmente complejo, porque en algunas ocasiones puede concebirse que para algunas personas estamos ante actos discriminatorios y otras personas consideren que no son discriminatorios esos actos. Por ejemplo, dentro del marco laboral puede procederse a realizar ciertas discriminaciones para dividir a la organización empresarial interna en diferentes categorías. Eso puede llegar a pasar, que tienen que ver con criterios de idoneidad. O puede llegar a pasar que para acceder a determinado trabajo el trabajador tenga que tener ciertas características exigidas por el empleador. La realidad es que estas características que pueden llegar a ser exigidas por el empleador tal vez tengan que ver con ciertos criterios racionales y no arbitrarios
que se relacionen directamente con los parámetros que exige el empleador o se relacionen directamente con la idoneidad del futuro trabajador. Entonces, el concepto o el fenómeno propio de la discriminación por motivos ideológicos, por motivos de raza, sexo, religión, como establece la ley 23.592, es un fenómeno bastante complejo y que ha dado lugar a ciertos cuestionamientos respecto a qué se entiende o qué se entiende por discriminación. Entonces la realidad yo siempre tengo en claro, o siempre tuve en claro, que cuando hablamos de actos discriminatorios tenemos que tener en cuenta un concepto positivo y un concepto negativo, porque nosotros como seres humanos tendemos a realizar discriminaciones o establecer categorías en base a determinados criterios o parámetros que para algunos son racionales y para otros son irracionales, y por lo tanto hay que analizar cada caso en concreto para determinar si estamos o no ante un acto discriminatorio. Por otra parte, es importante señalar que uno de los hitos a nivel jurisprudencial con respecto a los despidos discriminatorios tiene que ver con con el fallo Álvarez con Cencosud, que se trató del despido de 6 trabajadores por cuestiones gremiales, y en ese caso el empleador había despedido a los trabajadores porque se estaban organizando a nivel gremial o sindical. En ese caso, se comprobó la existencia de un despido discriminatorio por los indicios, por una serie de indicios que vamos a ver también en el tema de la prueba del despido discriminatorio, pero la realidad es que hay que tener en cuenta que hubo como una especie de opiniones, una serie de opiniones, ya sean minoritarias o mayoritarias con respecto a la aplicación de la ley, por ejemplo, 23.592. Una postura consideró a nivel jurisprudencial que debería llegar a aplicarse la ley 23.592 y entonces tal vez lo mejor para el trabajador sería la reinstalación del trabajador discriminado y que a su vez al trabajador discriminado le corresponderían las indemnizaciones por daño material, es decir, los salarios caídos hasta el momento de la reinstalación y por daño moral. Que el daño moral también es un concepto bastante amplio que alguna jurisprudencia y doctrina entiende que es un 20% sobre, por ejemplo, lo que tiene que ver con el daño material en ese caso. Y hay otra parte, una postura un tanto más minoritaria y restrictiva, que considera que en realidad no le corresponde al trabajador la reinstalación a su puesto de trabajo, sino directamente las indemnizaciones por despido, más las indemnizaciones especiales, una indemnización especial o agravada, que se basa en la ley de contrato de trabajo, que tiene que ver con los 13 salarios del despido ante una mujer embarazada, una trabajadora embarazada. Y después también lo que le correspondería es el daño moral, que es un 20% de esta indemnización por el despido, más la indemnización más la indemnización de los 13 salarios como vimos. 13 salarios porque son los 12 salarios correspondientes a un año, más el aguinaldo, es decir, el SAC, que se pagaría en el mes de junio y diciembre. Entonces estamos ante un total de 13 salarios. Pero bueno, entonces están estas dos posturas antagónicas que se fueron creando a nivel jurisprudencial. Una de las posturas tiene que ver, repasando, la reinstalación más el daño material más el daño moral. El daño material tiene que ver con los salarios caídos desde el momento del distracto hasta el momento de la reinstalación, porque pueden pasar mucho tiempo desde el momento del distracto hasta el momento de la reinstalación, y tienen que peticionarse salarios actualizados. Y por otro lado, también es importante que se reclame no solamente el daño material, sino también el daño moral. Pero la realidad es que esto se encuentra sustentado en lo que sería la ley 23.592, que ahí ya nos habla, la ley 23.592 antidiscriminación, nos habla que el damnificado podrá reclamar lo que tiene que ver con el daño material y con el daño moral. Daño material igual a salarios caídos. Y está esta postura más restrictiva, que también algunos jueces la siguen sosteniendo, del fallo Álvarez con Cencosud, que consideran que al trabajador le correspondería entonces una indemnización por el despido, más una indemnización agravada de los 13 salarios, más lo que sería el daño moral. Entonces, uno puede ir por la reinstalación, más el daño material, más el daño moral, propiamente de la ley 23.592, con respecto a la reinstalación, porque tal vez muchos trabajadores no quieran ser reinstalados en un ambiente de trabajo totalmente discriminatorio, donde todavía, por ejemplo, ciertas personas que ocupan puestos jerárquicos
en realidad continúan discriminando a los trabajadores por la orientación sexual o por cuestiones ideológicas. Y también es importante decir que con respecto a la reinstalación, también es a petición de parte, también la parte puede llegar a peticionar la reinstalación. La realidad es que algunos trabajadores, si analizamos cada caso en concreto, tal vez el monto indemnizatorio por daño material más daño moral es un monto bastante alto y convendría peticionar entonces la reinstalación más el daño material más el daño moral. Y después el trabajador accede al trabajo y puede llegar, por ejemplo, a continuar la relación de trabajo o puede llegar a pasar que el trabajador renuncie o se lo despida nuevamente de manera discriminatoria. Pero bueno, lo que se recomienda en muchas ocasiones es que en ese caso se peticione la reinstalación, daño material más daño moral, y subsidiariamente también se esté peticionando lo que sería básicamente la indemnización por despido, más la indemnización agravada de los 13 salarios, más lo que tiene que ver con el daño moral, que también es un concepto bastante complejo, bastante amplio, que en realidad tiene que ver básicamente con el 20% de esa indemnización por despido, más la indemnización directamente, la indemnización que tiene que ver con los 13 salarios. Entonces, también si no se llega a aprobar o acreditar la existencia de un despido discriminatorio, entonces también lo que le correspondería al trabajador tiene que ver con la indemnización por despido, pero nada más. Hay que tener en cuenta, y debemos tener en cuenta, primeramente, cuestiones procedimentales, ¿no? Cuando uno inicia una acción de reinstalación o exige estas indemnizaciones que le corresponden al trabajador por despido discriminatorio. Hay que plantearlo en la demanda, qué es lo que se está exigiendo, y el juez no es libre, como digo muchas veces en algunas clases de derecho procedimental, que el juez no es libre, sino que está atado o está limitado a lo que la parte ha peticionado en su momento. Entonces, si la parte peticiona A, el juez tiene que dictar un pronunciamiento judicial referido o condicionado por lo planteado por la parte actora. Entonces, si la parte actora peticiona A, el juez tiene que resolver sobre A y no sobre A, B o C, porque eso sería extra petita, va más allá de lo que se ha peticionado. La realidad es que puede llegar a peticionarse en una acción por despido discriminatorio lo que tiene que ver con la reinstalación, daño moral, daño material, y subsidiariamente, si no se hace lugar a esta postura un poco más mayoritaria, una postura que tiene en cuenta que el sujeto de preferente tutela constitucional es el trabajador, y por otra parte considera que se aplica la ley 23.592, si no se aplica esto, el juez considera que esto no es procedente, entonces subsidiariamente se tendría que exigir la indemnización que tiene que ver con la indemnización por despido, artículos 245, 232, 233 de la Ley de Contrato de Trabajo, más lo que tendría que ver con una indemnización directamente relacionada con los 13 salarios, más el daño moral. Pero también si no se llega a aprobar lo que tiene que ver el despido discriminatorio, en realidad ahí en ese caso estamos solamente ante las indemnizaciones por el despido. Con respecto a la prueba, que ustedes obviamente tienen que ofrecer oportunamente en la demanda, en ese caso, por despido discriminatorio, en primer lugar es importante señalar que el despido discriminatorio es un fenómeno sumamente complejo y que es de muy difícil prueba. Como principio general, el onus probandi, es decir, la carga de la prueba, se encuentra en cabeza de la parte que alega un hecho. Ya esto está expresado en el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, o de otro tipo de código de procedimiento o otro tipo de ley procedimental. La realidad es que hay que tener en cuenta que la discriminación es una cuestión compleja de probar. Porque puede llegar a pasar que existan ciertos actos u omisiones discriminatorios, pero en realidad no se los pruebe. Entonces, la jurisprudencia o la doctrina ha concebido que en el caso de despido discriminatorio se tendría que aplicar lo que se llama la teoría de la carga probatoria dinámica, que considera que aquel que se encuentre en mejores condiciones de probar deberá hacerlo. Y en líneas generales, teniendo en cuenta la desigualdad estructural existente entre el trabajador y el empleador, esta desigualdad estructural o esta hiposuficiencia que se expresa o se extiende también a materia probatoria, porque acá también hay cierta desigualdad en materia probatoria, la realidad es que tenemos que tener en cuenta siempre
que también puede existir cierta desigualdad entre el trabajador y el empleador en materia probatoria. Entonces, en el caso de despido discriminatorio, algunos jueces, alguna doctrina concibe que se puede llegar a aplicar la teoría de la carga dinámica probatoria, y en ese sentido el empleador tendría que demostrar, por ejemplo, que él en realidad no ha discriminado en ningún momento al trabajador y que, por ejemplo, el despido fue motivado por otras circunstancias. También lo que se puede llegar a peticionar la demanda es una inversión de la carga probatoria en el supuesto sentido de que el empleador, cuando despidió al trabajador, la realidad es que debe expresar la motivación de ese despido, porque lo puede haber despedido por carta documento en ese supuesto caso, ¿no? La realidad es que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que aquel que rompe la relación de contrato de trabajo es aquel que va a tener la carga de la prueba para probar el fundamento de esa extinción del contrato de trabajo. Si no logra probarlo, entonces estamos ante un despido incausado, despido del artículo 245. Y a su vez el actor también deberá probar que, por ejemplo, ha sido discriminado y se lo despidió por motivos de discriminación o por acciones o omisiones discriminatorias. La realidad es que probar un despido discriminatorio es sumamente complejo porque en muchas ocasiones tienen que darse determinadas circunstancias que son ciertos indicios que se pueden llegar a dar. Por ejemplo, un empleador que de alguna forma tenga ciertos tratos un poco violentos contra un empleado, un trabajador, un dependiente en específico, por diferentes motivos, ya sea ideológicos o de religión. Pero la cuestión es que esto es muy difícil de probar porque pueden llegar a darse diversos indicios. O tal vez estamos hablando de actos discriminatorios que en cierto sentido son aislados, pero que en el conjunto pueden llegar a formar la convicción suficiente del juzgador para tomar una decisión que tiene que ver con la procedencia de ese despido discriminatorio. Porque la realidad es que a veces los actos o las omisiones discriminatorias se van repitiendo a lo largo del tiempo. Y esto genera cierta convicción, o aunque sea cierta duda en el juzgador o en el sentenciante, para dictar un pronunciamiento adecuado, un pronunciamiento ajustado a derecho y a los hechos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Capital Federal, el sistema de valoración probatoria tiene que ver con la sana crítica. Es decir, esta sana crítica tiene que ver con el devenir o con el desarrollo normal y habitual y razonable de ciertos hechos y con las máximas de la experiencia. Entonces, el magistrado en ese supuesto caso no tiene que analizar cada elemento probatorio o cada indicio o presunción de manera aislada, sino que tiene que analizar todo ese material que se fue incorporando al procedimiento como un conjunto, como una unidad. Esto se llama el principio de la unidad probatoria. Y por otra parte, también la teoría de la completitud, es decir, que los elementos probatorios que se van a aportar al procedimiento laboral y que forman parte de todo ese material incorporado a dicho procedimiento, en realidad se pueden estar relacionados o interrelacionados entre sí y cada prueba va completando otro tipo de prueba siempre y cuando no sea contundente, y en ese supuesto caso se va a generar cierto grado de duda en el juzgador. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, espero que les haya gustado el video y cualquier cosa estamos en contacto. Seguramente en el futuro voy a seguir subiendo material a YouTube, voy a seguir subiendo videos y espero que este video sobre despido discriminatorio les haya gustado. Les mando un saludo enorme.